Bueno, nosotros somos el grupo WV03 del Laboratorio de Electrónica 1. Yo soy Luis Gerardo Herrera Girón, carnet 2010-2498. Yo soy Héctor Hernando Bruno Mendoza, carnet 2010-201-42. Y yo soy José Angelo Claro Ortiz, carnet 2010-20-204. Y a continuación presentaremos el video de la simulación número 1. Bueno, esta es la simulación 1 del Laboratorio de Electrónica 1. El objetivo de esta simulación es que apliquemos los conocimientos adquiridos en el curso de Electrónica 1 y cursos anteriores. Lo que se realizará es que utilizando un programa de simulación, en este caso será Multisim. ¿Cuál es este? Estamos simulando una fuente de más o menos 12 voltios y tiene un transformador con tap central, 4 diodos, y utilizará un filtro y una carga. En este momento se está rectificando el voltaje de salida del transformador con los 4 diodos, como se puede observar acá. En el área de acá está la señal de AC de 120 voltios, 60 Hz. Luego llega el transformador T2 y el transformador saca de su bobina, llega a los diodos. Este es el rectificador, los 4 diodos forman el rectificador. Y luego vamos a mostrar las medidas antes y después del rectificador. Entonces también se va a comparar por qué las señales son distintas. Entonces acá se puede ver en la simulación. Como decíamos, acá le entran 12 voltios, de alterno, y acá tienen que salir 12 voltios ya regulados. Entonces ahí desactivamos el canal de la señal rectificada y estamos viendo solo lo que entra al rectificador, o sea, la señal totalmente senoidal. Luego desactivo la señal senoidal y nos queda solo la salida del rectificador, la cual aprovecha los dos lados de la onda senoidal de entrada y nos lo da como semiciclos positivos. Después de eso, tenemos que medir el voltaje de cada diodo. Eso lo vamos a ver a continuación en cada uno de estos osciloscopios. Acá estoy midiendo el voltaje de 2 diodos y la escala utilizada en este momento es de 1 voltio. Entonces vemos que el diodo aproximadamente llega a 500 milivoltios, o sea 0.5 voltios. Idealmente se maneja un factor de 0.7, pero es algo ideal, y aquí, como es una simulación, varía bastante. Y acá se puede observar el de los 4 diodos. En este están los 2 diodos de abajo y en este están los 2 diodos de arriba. Si los queremos ver individualmente, desactivamos los canales y ahí se ve individualmente el voltaje de cada diodo. Se ve así debido a que los diodos son de silicio y van alternando. Entonces, como decíamos, manejan un voltaje de 0.5 voltios en este caso. Ahora se va a colocar un capacitor de 1 microfarad y se verá cómo trabaja con la fuente, conectado a la fuente. Acá tengo el capacitor C2 de 1 microfarad. Lo conecto ya a la salida rectificada. Y ahora acá vemos que ya con el capacitor conectado, pues nos muestra una salida rectificada. Vamos a variarle la escala un poco. Ahí nos damos cuenta cómo la salida rectificada transcurre en el tiempo. Al activar este canal, lo único que veo es la entrada al rectificador. Como vemos, está entrando senoidalmente y está saliendo gracias al capacitor que conectamos,
casi que perfectamente rectificada la señal. Ahora se va a quitar el capacitor de 1 microfarad y se va a colocar uno de 4700 microfaradios. Veremos cómo es el comportamiento de este nuevo voltaje y vamos a compararlos a ver qué resultado nos da. Lo único que estoy haciendo es conectar el capacitor de 4.7 milifaradios, que es equivalente a uno de 4700 microfaradios. Inicio la simulación. Y vemos que la señal se comporta de la misma manera, casi igual que al capacitor de 1 microfarad. Le entra la señal senoidal y sale en esta parte de acá, se observa la señal rectificada. Si desactivo el canal B del osciloscopio, solo veo la señal rectificada, y si desactivo el A, solo veo la señal entrante, que es la senoidal. Pasaremos al siguiente paso, que es colocar el capacitor de 1 microfarad con una carga de 1 kilo ohmio, y vamos a medir el voltaje que le llega a esa resistencia de 1 kilo ohmio. Procedo a retirar el capacitor de 4700 microfaradios, colocar el de 1 microfarad, junto con la carga de 1 kilo ohmio. Vamos a iniciar la simulación y veremos en el osciloscopio el comportamiento del voltaje que le está llegando a la carga de 1 kilo ohmio. Voy a desactivar el canal B, que corresponde a la señal entrante del rectificador. Entonces ahora solo vemos el voltaje que le llega a la resistencia de carga de 1 kilo ohmio. Como vemos, tiene una caída. Antes se veía totalmente rectificada debido a que no poseía caída alguna, entonces el capacitor mantenía su carga, nunca se descargaba. Sin embargo, ahora se debe descargar, y pues debido a que es un capacitor de 1 microfarad, se descarga muy rápidamente, entonces la caída se ve casi que instantánea. La onda tiene un aspecto casi puramente senoidal. Vamos al siguiente paso, que es quitar la resistencia de 1 kilo ohmio y en su lugar colocar una resistencia de 1 ohmio y medir el voltaje en dicha resistencia. Voy a detener la simulación por un momento, solo para cambiar el valor de la resistencia. Le voy a colocar la carga de 1 ohmio, siempre trabajando con el capacitor C2 de 1 microfarad. Inicio la simulación y vamos a ver con ayuda del osciloscopio cómo se está comportando ahora. Bueno, ahorita acabo de colocar la resistencia de 1 ohmio. Entonces vemos que nos pide comparar las dos mediciones de los voltajes de las resistencias y explicar si hubo una variación. Entonces, como podemos observar acá, bajó el voltaje. Esto es debido a que con una menor carga acá se exige más corriente. Entonces, al exigir más corriente, la fuente tiene que mantener el factor de potencia. Entonces, al elevar la corriente, el voltaje baja, como se observa acá gráficamente. El voltaje descendió en gran manera para compensar esa exigencia de corriente. Luego tenemos que colocar el capacitor de 4700 microfaradios con una resistencia de 1 kilo ohm y medir el voltaje de la resistencia.
Voy a parar la simulación para poder hacer los cambios correspondientes. Ahorita estoy colocando el capacitor de 4700 microfaradios. Procedo a remover la resistencia de 1 ohmio para poder colocar la de 1 kilo ohmio. Y vamos a iniciar la simulación. Veamos en el osciloscopio qué resultado tenemos. Obtenemos una señal limpia de, como nos indica en el canal A, 12.2 voltios, lo cual le llega a la resistencia, ya que la resistencia posee un valor de 1 kilo ohmio, es una carga moderada, entonces el capacitor es capaz de darle el voltaje de 12.2 voltios y la corriente que necesita. No se descarga tan fácilmente porque es de un valor alto, con una resistencia moderada. Luego nos pide quitar la resistencia de 1 kilo ohmio y colocar una de 1 ohmio. Voy a parar la simulación un momento para hacer el cambio en la carga. Coloco la resistencia de 1 ohmio e inicio de nuevo la simulación. Vamos a medir el voltaje obtenido en el osciloscopio. Y el último punto es comparar las dos mediciones de voltajes de las resistencias, explicar si hubo una variación o si es la misma. Entonces vamos al simulador y observamos también en la gráfica que ahora por la carga, que otra vez es de un valor bajo, de 1 ohmio, entonces regresamos al mismo punto de que la fuente tiene que mantener la potencia. Entonces, al haber una carga demasiado baja, circula mucha corriente, demanda mucha corriente, entonces el capacitor tiende a bajar el voltaje, aunque como vemos la gráfica en relación al tiempo ahora es un poco más continua que la anterior, o sea, el voltaje que el capacitor suministra es un poco más regulado que el capacitor de 1 microfaradio. Por ende, obtenemos mejores resultados utilizando un capacitor de 4.7 milifaradios.